Gloria sea el nombre del Señor. El Señor les bendiga. Pues honrar el nombre del Señor hemos venido, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga la vida de hermanos Saturnino, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Un testimonio que hoy lo podemos ver, ¿verdad? Por mucho tiempo estuvimos orando, ¿verdad? Como iglesia, y hoy podemos ver el fruto de la oración que hicimos. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga, ¿verdad? Hermana Suyapa y su esposo, ¿verdad? Que nos acompaña, ¿verdad? En este día. La vida, ¿verdad? De hermana Ruth González, Ruth Munguilla González también, ¿verdad? Que está con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? A través de la palabra. El salmista decía, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. El salmista David era rey de Israel, tenía un palacio para estar, ¿verdad? Pero no quería estar en el palacio, sino que quería estar en la casa de Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Y pues creo que en este día pues hemos venido para estar en la casa del Señor, y cual vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Vamos a buscar, ¿verdad? En lo que es Carta de los Colosenses, capítulo 3, vamos a leer unos textos para la gloria y honra de su nombre. Hay poder en Jesús. Carta a los Colosenses, capítulo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. El tema para esta tarde es: poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros, mientras yo analizaba, ¿verdad? La lectura que hoy hemos tomado, el apóstol Pablo escribe esta carta, pero desde el versículo 2, no, del capítulo 2, versículo 8, empieza, ¿verdad? Con advertencia para lo que es la iglesia de Colosenses. El apóstol Pablo de alguna manera había sido informado de las cosas que estaban sucediendo en aquella ciudad y con lo que estaba sucediendo con los cristianos de aquel lugar. Y es que en ese tiempo, ¿verdad? Se estaba metiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas a la iglesia del Señor. Y entonces es por eso que Pablo se dedica a escribir con advertencia y pone puntos específicos cuáles eran las malas enseñanzas que se estaban metiendo a la iglesia del Señor. Y les pone la primera advertencia, el primer punto de la primera advertencia que pone es que dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofía huecas. Entonces el apóstol Pablo había tenido el conocimiento que los colosenses eran muy filósofos, que eran gente que estudiaban el conocimiento, tenían amor por el saber, solo que ellos no lo hacían conforme la voluntad de Dios, sino conforme el razonamiento del ser humano. Y cuando podemos ver, analizamos, ¿verdad?, cómo eran los hombres, y es que dice la escritura, dice la historia que estos hombres eran filósofos porque estudiaban las enseñanzas de los griegos, las enseñanzas de los babilónicos, la enseñanza de los romanos y también de los egipcios.
los cuales ellos mezclaban estas cosas y luego las traían como cosas que eran buenas y que era necesario meterlas a la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice que nadie los engañe con esta sutileza. ¿Por qué? Porque de esa manera hay cosas que se miran buenas, pero no son buenas para la iglesia. Entonces el apóstol Pablo habla de eso, que dice que tengan cuidado, que estén pendientes, que no dejen entrar estas cosas a la iglesia. Y dice, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. ¿Y qué significa esto de las tradiciones de los hombres? Son hombres que realmente dicen, esto es bueno de entrarlo a la iglesia y lo vamos a entrar porque es bueno. Hermano, en ese tiempo había gente que le rendía culto a los ángeles. Y la escritura dice, ¿verdad? Que a los ángeles no se les rinde culto. La escritura nos enseña que solo a Cristo hay que adorar, a un solo Dios hay que servir. Y entonces en ese tiempo dice que enseñaban que se le rendía culto a los ángeles. Entonces cuando esto decían, hay que rendirle culto, pues es culto, es bueno porque es culto. No, pero la escritura no dice eso. Entonces otro de los puntos que los estaba invadiendo eran las tradiciones de los hombres. ¿Y qué son esto? Son enseñanzas puestas por hombres que no tienen fundamento bíblico. Son fundamentos que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque estos hombres simplemente estudiaban, alcanzaban conocimiento y decían, esto es bueno, lo vamos a meter a la iglesia. Entonces Pablo escribe con advertencia para esta iglesia y le dice, les enseña que en Jesucristo hay salvación, que Jesucristo nosotros estamos completos, que no necesitamos meter tradiciones del mundo, que no tenemos necesidad de meter lo que es los rudimentos del mundo a la iglesia para alcanzar salvación. Y Pablo enseña que en Jesucristo basta para que nosotros alcancemos la salvación. Porque en ese tiempo también estaban esto de los judaizantes. Le decía, si no te circuncidas, no podés hablar de la palabra. Y Pablo les dice que nosotros ya estamos circuncidados, no con la circuncisión hecha de manos, sino que nosotros, aquella espiritual. Y Pablo, cuando leemos, ¿verdad? Del 12, del 8 en adelante, nos damos cuenta lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosense. Entonces es aquí donde nosotros llegamos al verso 3, al capítulo 3. Y es que el apóstol Pablo les enseña un poco acerca de las advertencias que se estaban dando. Luego viene el apóstol Pablo y empieza y les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pablo de alguna manera está diciendo, si has muerto a lo del mundo, buscad las cosas de arriba. Si has muerto a lo terrenal, busca las cosas de arriba. ¿Y qué es buscar? ¿Qué es buscar? Es hacer todo lo posible por encontrar todo aquello que necesitamos. Pablo dice, busca las cosas de arriba donde está Cristo. Entonces, cuando nosotros como cristianos hemos recibido a Cristo, nosotros hemos muerto a este mundo, porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, por lo cual nosotros, si somos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que estar enfocados en las cosas espirituales. Entonces el apóstol Pablo dice,
buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y el otro punto que pone es poner la mira en las cosas de arriba. Hermano, ¿dónde tenemos nuestra mirada nosotros como cristianos aquí en la iglesia del Buen Pastor? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿A dónde está el enfoque? Y cuando meditaba sobre esto me daba cuenta, ¿verdad? Que estos que van a la guerra y son esos francotiradores, ¿verdad? El francotirador, ¿verdad? Que tiene una mira. Esa mira le ayuda a poner a línea al blanco. Esa mira ayuda para tener una exactitud, a donde quiere pegar. Y el apóstol Pablo dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. Mientras el francotirador le puede picar una avispa, le puede llegar las moscas, pero ese francotirador no se distrae por nada. Ese francotirador está apuntando al blanco y pues puede venir un viento, pero no quita la mirada. El apóstol Pablo lo pone y dice: poné la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, pero ¿cómo es posible que vamos realmente a andar solo así mirando hacia arriba? Porque algunos que de nosotros, en el poco conocimiento que tenemos, todo lo miramos literalmente. En el poco conocimiento que tenemos, todo lo agarramos. Que así tiene que andar el creyente mirando hacia arriba, ¿verdad? No, es bueno, sí, es bueno mirar, peor en las noches, ¿verdad? Cuando realmente sale la luna, salen las estrellas, es bonito. Pero no es que como cristianos vamos a andar así, sino que el apóstol Pablo quiere enfatizar que nuestra mirada tiene que ver con las cosas espirituales, con las cosas que son del Espíritu, el cual, ¿verdad? Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero ¿cómo es posible? Si vivimos en la tierra, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que vamos a quitar la mirada de este lugar si nosotros vivimos en la tierra? Nuestra casa es de la tierra, los trabajos es de la tierra, las milpas que hoy hacemos es de la tierra. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que vamos a quitar la mirada de las cosas de la tierra y las vamos a poner? Hermanos, el apóstol Pablo no está hablando que realmente se necesita quitar por completo todas las cosas, toda nuestra atención en las cosas de la tierra. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que pongamos la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, pero él está diciendo que nosotros tengamos un equilibrio para hacer las cosas de la tierra. Porque déjenme decirles que cuando nosotros nos enfocamos tanto en las cosas de la tierra, nosotros ya no nos queda chance de buscar lo espiritual. Cuando nosotros dedicamos mucho tiempo, lo normal de trabajar son 8 horas, pero a veces nosotros, por ganar un poquito más, le echamos hasta la tarde, en la noche, ¿verdad? Y hay culto y no venimos. Había oración y no venimos, no fuimos. Entonces el apóstol Pablo de alguna manera quiere que nosotros nos equilibremos con las cosas terrenales, pero también que nuestra mirada, nuestro enfoque tiene que estar en las cosas celestiales. Y es que no nos podemos vestir de las cosas celestiales mientras no hacemos morir lo que nos estorba, no nos quitamos de nosotros aquello que nos afecta para poder tener una visión a las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo hace mención a algunas cosas en el capítulo 3, verso 5 dice:
Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces el apóstol Pablo quiere que para que nosotros podamos ver las cosas espirituales, el apóstol Pablo nos aconseja que hagamos morir lo terrenal. Lo terrenal, aquellos que nos impide buscar las cosas celestiales. Porque cuando nosotros estamos viendo solo las cosas materiales, nos enfocamos tanto en ellas que nos ciega el entendimiento y nos olvidamos que Cristo dijo que un día va a venir por la iglesia. Y el apóstol Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, y menciona unas cosas y dice: la fornicación. Hermano, nosotros como iglesia somos enseñados acerca de lo que es la fornicación. Y la fornicación se dice que es, ¿verdad?, cuando hay relaciones entre dos personas que no están casadas. Que cuando nosotros, esto se podía dar que cuando nosotros no alcanzamos conocimiento. Sí, en algunas veces se dio, pero una vez que venimos al conocimiento y queremos mirar hacia arriba, queremos alcanzar la salvación, nosotros que tenemos que quitar nuestra mirada de esas cosas. ¿Por qué? Porque la fornicación afecta lo espiritual. La fornicación afecta, es pecado del cuerpo, sí, pero afecta lo espiritual, porque después ya nos avergonzamos de orar. Y también dice, ¿verdad?, la impureza. Son cosas que hay que quitar nuestra mirada de la impureza. Pero ¿qué es impureza? Son aquellas malicias que como humanos muchas veces practicamos. Quizás aquellas palabras que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces hasta malas palabras se nos salen, ¿verdad? Muchas veces se nos salen malas palabras o tenemos malas miradas hacia los demás. Y eso, aunque no se mire tan grave, pero entra en lo que es impureza. Aquellos gestos que le hacemos a las personas simplemente porque a ella no me cae bien y le hacemos gestos. Eso se llama impureza y es pecado delante de Dios. Entonces la impureza es pecado delante de Dios, y por eso el apóstol Pablo dice que quitemos, que hagamos morir la impureza en nosotros. Que quitemos, ¿verdad?, la mirada de la impureza en nosotros. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo que hagamos morir también las pasiones desordenadas. ¿A qué se refiere con estas pasiones desordenadas? Aquellas cosas que llevan lascivia. Aquellas cosas que nosotros no tenemos el control y actuamos conforme a los del mundo. Aquellas cosas que son estas pasiones desordenadas, aquellas cosas, ¿verdad?, que muchas veces miramos allá en otro tiempo, miramos y nosotros queremos seguirlas practicando como cristianos. O hay unas personas que tal vez siguen viendo estas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice que hagamos morir las pasiones desordenadas en vosotros. ¿Por qué? Porque es pecado delante de Dios. Y estas cosas nos afectan lo espiritual, por eso no podemos presentarlos delante de Dios. Y también dice los malos deseos. ¿Qué son aquellos malos deseos? Aquello que sacia el cuerpo. Aquello que lo podemos llamar bebidas que sacian el cuerpo y no son agradables delante de Dios. Así como los que se embriagan, ¿verdad? Ellos no tienen control sobre ese vicio.
toman y toman y toman. Y también, ¿verdad? Los malos deseos. Los malos deseos es aquellas cosas pecaminosas que entran en nuestro corazón, y luego de que entran en nuestro corazón, nosotros queremos practicarlas ya dentro del conocimiento de la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo dice que hagamos morir lo que es los malos deseos. ¿Qué puede ser un mal deseo? La masturbación es un mal deseo que afecta a lo espiritual. Y también, aunque no lo queramos creer, el comer demasiado es pecado delante de Dios. Dice que cuando nosotros comemos desmedidamente, entramos en lo que es glotonería. Y entonces cuando nosotros entramos en lo que es glotonería, Lucas 21:34 dice: mirad también vosotros, mirad también por nosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Aunque nosotros no queramos verlo, de esa manera, es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. El comer desmedidamente entra en los deseos de la carne, en aquello que no tiene nada de espiritual, porque se está alimentando, se está saciando el cuerpo. Entonces la glotonería se vuelve pecado. ¿Por qué? Porque comemos desmedidamente, y eso no es agradable delante de Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos el control de nuestra alimentación, entramos en pecado. Es igual que cuando nosotros no tenemos control de nuestro ser, que no tenemos el conocimiento, entramos en pecados. Pecados como a veces el señalar a otra persona. A veces entramos en el pecado de criticar a las otras personas. A veces entramos en el pecado de envidiar, de odiar a alguien. Entramos en el pecado de que si me hizo algo y yo no lo perdono. ¿Por qué? Porque hemos sembrado solo para la carne. Porque no hemos quitado no hemos muerto a lo terrenal. No estamos quitando lo terrenal y buscando lo espiritual. Y por eso el apóstol Pablo dice que hagamos morir lo terrenal, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo en Colosenses 3? Los malos deseos, y dice avaricia, que es idolatría. ¿Qué es avaricia? La avaricia es el deseo de tener más de lo que tiene, que no se sacia con nada. Porque la avaricia es el amor hacia el dinero, y el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces nos damos cuenta que la avaricia daña. Porque personas, cuando son avariciosas, esas personas actúan injustamente con los demás. No importa subirles el precio. No importa que si se le fue de más el vuelto, no importa, él se lo toma. Cuando una persona es avariciosa, no le importa hacer ganancias deshonestas. Entonces todo esto es pecado delante de Dios. Y el apóstol Pablo dice que hagamos morir lo terrenal en vosotros. Y todas estas cosas, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que es idolatría.
Cuando nosotros practicamos estas cosas, nos damos cuenta que seguimos siendo idólatras. Y entonces el apóstol Pablo también dice, ¿verdad? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Podemos haber venido quizá unos 10, 15 años aquí al templo, pero seguimos practicando estas cosas. La ira de Dios viene para los desobedientes. Entonces, el apóstol Pablo también dice, ¿verdad? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella, pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfema, palabra deshonesta de nuestra boca. Que dice que también, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de la ira. Una persona que cuando entra en esto de la ira, Dios guarde, no se puede controlar. Es difícil de controlar una persona que está muy airada. Todavía un poco, el que esté enojado algo se puede controlar, pero después del enojo viene la ira. Entonces, lo cual dice, ¿verdad? Que también debemos dejar el enojo. Y como humanos que somos, qué rápido nos enojamos. ¿Por qué será? Porque somos orgullosos de corazón. Porque somos altivos y nos cuesta tener humildad y pasar por alto la ofensa de los demás. Que medio nos dijeron algo y nosotros nos explotamos. Y a veces hasta le vamos contando a medio mundo, mire que aquella persona me hizo esto. Y seguimos, ay Dios guarde. Pero dice la palabra aquí que hagamos morir la ira, el enojo, la malicia, las palabras deshonestas. También esas cosas son pecados delante de Dios, que un día, ¿verdad? Cuando los presentemos, vamos a dar cuenta de todas estas cosas. Y dice, ¿verdad? No los mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con su hecho, habiéndolo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, cuando nosotros practicamos estas cosas, seguimos viviendo en el viejo hombre. Cuando nosotros practicamos estas cosas, seguimos viendo allá afuera se vive, ¿verdad? Sin el conocimiento. De igual forma nosotros podemos estar aquí, pero si no alcanzamos ese conocimiento, seguimos practicando esas mismas cosas, y lo cual no son agradables delante de Dios. Pero el apóstol Pablo también dice, ¿verdad? Que nos revistamos del viejo hombre, del nuevo hombre. Hermano, cuando nosotros compramos un vestido, una camisa, un pantalón nuevo, ¿qué es lo que hacemos para ponerlos? Nosotros nos bañamos, y si no hay agua, pues aunque con trapito los limpiamos, porque no queremos ensuciar el traje nuevo. Entonces, para ponerse un nuevo traje hay que hacer morir lo terrenal. Para vestirse con el espíritu hay que morir lo terrenal. Aquellas cosas que nos afectan, hay que quitar de nosotros esas cosas. Y dice que nos vistamos como un nuevo hombre, que nos revistamos. Y cuando nosotros nos hemos puesto la camisita nueva, ahí andamos cuidando que no queremos ensuciarla. No nos sentamos en cualquier lado porque no la queremos ensuciar. Entonces así debe de ser nuestra vida cristiana. Una vez que aceptamos a Cristo, que llegamos al conocimiento, nosotros debemos procurar no fallarle a Dios, no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en vida nueva, en novedad nueva.
Pero ¿cómo es una persona que se ha vestido del hombre nuevo? Dice aquí el apóstol Pablo en el verso 10 nos dice, ¿verdad? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que la creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircunciso, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todo. Y dice, vestido pues como escogidos de Dios, santos amados. Dice que nos vistamos como es digno, santos y amados. Lo cual nosotros, cuando nosotros fuimos llamados, cuando nosotros aceptamos, dice la palabra, que nos ha sellado con el Espíritu. Por lo cual ya no le pertenecemos al mundo, que hemos muerto a las cosas del mundo y ya vivimos para Cristo. Y dice que que andemos santo y amado. Santos, que tengamos pureza, que reflejemos a Cristo, que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, y amado, dice, ¿verdad? Entonces, y de entrañable misericordia. Cuando está hablando de extrañable misericordia, es que nosotros lo vamos a amar desde lo profundo de nuestro corazón hacia los hermanos. No con hipocresía, ¿verdad? Porque a veces nosotros le decimos que le amamos, pero cuando da la vuelta es otra cosa. Nosotros decimos que somos un cuerpo en Cristo, pero nos criticamos entre nosotros. Entonces, Él dice de entrañable misericordia, que dice que desde lo más profundo de nuestro corazón amemos a nuestro hermano. Entonces, sigue diciendo, ¿verdad? De benignidad, que nos vistamos de benignidad. Que seamos realmente, ¿verdad?, benignos, que realmente si hemos alcanzado el conocimiento, que nos portemos de un solo pensar, que nos portemos como realmente Cristo se portó en el mundo. Entonces, dice, ¿verdad?, de benignidad. Entonces, que nos comportemos ejemplarmente y que nos portemos íntegros delante de Dios. Pero cómo cuesta dar ejemplo, ¿verdad, hermanos? No sé si a ustedes, pero a mí sí me cuesta. Nos cuesta dar ejemplo. ¿Por qué? Cuando muchas veces realmente nos desubicamos, cometemos muchos errores. Pero cuando nuestra mente, nuestro corazón está enfocado en las cosas de arriba y nosotros nos sujetamos porque sabemos que es a Cristo quien estamos representando. Y dice, ¿verdad?, que es benignidad, dice que un comportamiento ejemplar y también que haya amabilidad. Que haya amabilidad, entonces que nosotros como cristianos seamos amables con las personas. Porque vamos reflejando a Cristo y Cristo dice que Él era misericordioso para con todo. Y decimos que Dios es amor. Por lo cual nosotros debemos ser amables, íntegros delante de los hombres y delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario la integridad? Porque eso, cuando nosotros somos íntegros, el enemigo no tiene de qué acusarnos. Cuando nosotros somos íntegros, el enemigo realmente no lo va a acusar. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos tacha. Pero ¿cómo cuesta ser íntegro delante de Dios?
porque nosotros decimos ser íntegros, pero aquí porque hay un lugar donde esconderse, ¿verdad? Para hacer las cosas, pero delante de Dios es que vale la integridad. Y la integridad no es hacer lo correcto simplemente porque me están viendo. La integridad es hacer lo correcto aunque nadie me esté viendo. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo para las personas, lo estoy haciendo para Dios. Entonces, por lo cual dice, ¿verdad?, que tengamos integridad. Y también benignidad, dice, ¿verdad?, que también es gentileza a nuestro prójimo. Es gentileza a nuestro prójimo. Entonces, dice, ¿verdad?, que nos vistamos también, ¿verdad?, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que realmente nos vistamos de la humildad, que seamos humildes. Pero ¿cómo nos cuesta en pleno siglo XXI ser humilde, verdad? ¿Por qué? Porque nos creemos altivos. ¿Por qué? Porque nos creemos, porque muchas bendiciones hay, y por lo cual creemos que no necesitamos nada de nadie. Porque hay muchas bendiciones y creemos que solo nosotros somos y que los demás no valen. Menospreciamos a los demás. Entonces, ¿por qué realmente es necesario tener humildad? Porque eso trae unidad. Pero el que no es humilde tiene problemas. En Lucas capítulo 12, verso 13, nos narra la historia de un hombre que estaba altivo. Y dice de esta manera: y dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Por qué? Pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayor, y allí guardaré todos los frutos de mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Rebózate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este tipo no era humilde. Este tipo no amaba al prójimo. Porque de cierto digo, Jesús dijo que los pobres siempre los van a atender, y yo creo que en ese tiempo había pobres que podía haber sacado un poco del granero y haberlo repartido. Pero este hombre era altivo, y dice, ¿verdad?, que dijo que iba a derribar sus graneros, iba a producir más, y se iba a quedar tranquilo comiendo. Pero esto en lo espiritual, ¿de qué provecho tiene? Nada. Entonces el apóstol Pablo dice que nos revistamos de humildad, de bondad, de paciencia. ¿Por qué es necesario la paciencia? Porque como todos nosotros sabemos, somos humanos y de alguna manera cometemos errores, y nosotros tenemos que ser pacientes los unos con los otros. ¿Por qué? Porque
la palabra, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, que si no perdonamos, Dios no los perdona. Entonces, la paciencia nos ayuda a controlar el enojo y también la ira, el cual también, ¿verdad?, nos ayuda a perdonar a los demás. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿verdad? Y dice: soportaos los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviese queja contra otro, de manera que Cristo lo perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, todo consiste en que nosotros como iglesia nos revistamos de un nuevo hombre. Que Cristo sea el centro de nuestro ser, para que nosotros mismos no tenemos que hablar, sino que la gente dirá: ese es cristiano. Que nosotros no necesitamos ir allá por el camino y levantar y decir, o caminar por las calles diciendo que somos cristianos, sino que cuando los miren pasar, diga: ese es cristiano. Entonces, pero si seguimos viviendo en las cosas viejas, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo, que hoy podemos decir: mi vida no ha cambiado desde mucho tiempo. Me quiero revestir, quiero gozar de esa vida en Cristo. Que el Señor le bendiga. Y aquí está la invitación. Gloria sea el nombre del Señor.